Hoy vamos a hablar de cómo el estrés afecta a nuestro cuerpo y qué herramientas nos da el yoga y la meditación para poder subsanar, llegar a tener un mejor resultado en nuestro día a día y poder bajar esos niveles de cortisol alto. Por eso está con nosotros Nadia, que ella se especializa en yoga y meditación y nos va a dar esta hermosa entrevista. Habitualmente el cuerpo responde de manera natural y a eso se le llama estrés normal o euestrés. Y es algo que hay que diferenciarlo del estrés crónico, que es cuando ese estímulo está constantemente en el cuerpo. Y esto, a mí me gusta ponerle la palabra estrés un nombre que es cortisol elevado. El estrés crónico es el cortisol elevado que viene a marcarnos algo. Y este cortisol es algo que nuestro cuerpo segrega normalmente, lo hace entre las 6 y las 8 de la mañana como para ponernos en alerta, y es el que nos sirve para tomar una respuesta frente a algo. O sea, vamos a rendir un examen y nos empieza a doler la panza, nos transpiran las manos. Ese es el efecto del cortisol, que nos está preparando para que nuestro cerebro en ese momento esté más reactivo, que nuestra mente esté mucho más clarificada. Cuando vamos a un jefe a presentarle un proyecto o cuando nos corre un perro, la acción del cortisol ahí es dirigir la sangre hacia los músculos de las piernas. Entonces es algo que el cortisol ahí me funciona. Pero cuando ese cortisol, en vez de bajar a las 8 o 9 de la noche para que la melatonina tome el ritmo del sueño, se mantiene elevado 24 horas, es cuando empieza la fatiga, la ansiedad y cuando uno empieza a manifestar estos tipos de síntomas un poco más crónicos. Y acá te quería preguntar, desde tu lado, desde el yoga, desde la meditación, ¿cómo puedo hacer yo, o si es útil hacer meditación, respiración para bajar los niveles de cortisol que están en mi día a día? Sí, totalmente. Está relacionado el cortisol con el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, todas las herramientas, o la gran mayoría de las herramientas de la meditación y el yoga, están relacionadas a activar el sistema nervioso parasimpático, justamente para contrarrestar esta respuesta del estrés que genera el cortisol, ¿no? Hay muchas herramientas de respiración, por ejemplo. En las meditaciones en general, primero se empieza llevando la conciencia a la respiración, en el yoga también, en la práctica de yoga, digamos, física, ¿no? Hago esa diferenciación por ahí, porque mucha gente no sabe la diferencia de lo que es el yoga y la meditación. El yoga es una filosofía de vida dentro de la cual está también la meditación, que es como el yoga mental, y es llevar la atención a la respiración, al momento presente. Hay muchas técnicas de meditación, pero básicamente es una muy buena herramienta para bajar el cortisol porque activa el sistema nervioso parasimpático. Es esa respuesta de relajación. Bien, dijiste lo que a mí me suele pasar con los pacientes, que les digo, hacer yoga o hacer meditación que te va a ir muy bien, y creen que el yoga es solo para estirarse. Hablemos un poquito de ese mito que anda dando vueltas. Sí. Que solo es como para... El yoga es me estiro, solamente para eso. Claro, sí, me ha pasado también que hay gente que hablo de yoga y me dice, sí, está buenísimo porque estiras todo el cuerpo. Sí, de cierta manera es verdad, es un estiramiento, pero es mucho más que un estiramiento, no es un stretching nada más. Porque en una clase de yoga también hay, en general, ¿no? Depende de la técnica de yoga, pero hay respiración y hay meditación. Se coordina el movimiento con la respiración, entonces eso es todo un proceso que va llevando que el cuerpo empiece a relajarse de a poco. Eso empieza a generar un montón de efectos positivos, pero bueno, es eso, es un proceso. Y a diferencia del stretching, yo creo que la diferencia más grande es esta conciencia corporal y que coincida, o sea, hacer coincidir el movimiento con la respiración, ¿no? Eso es principalmente la diferencia y la conexión con uno mismo, con el momento presente. Bien, sí, vi un video tuyo que me gustó mucho, que das un tip, que es cuando uno se enoja o cuando hablas de la respiración consciente, sí. Andate un costadito de un baño y tomate unos segundos como para hacer, y eso me llama mucho la atención porque uno lo pone en práctica. Yo lo uso con los pacientes, lo que es respiración consciente en los pacientes que tienen trastorno de sueño, porque ayuda muchísimo, claro. Considero a calmar un poco, a relajar, ayuda al cuerpo a que se predisponga de otra forma para
para dormir o bajar un poco la ansiedad. Y en esto de la salud mental, donde está un poco más relacionado, sí, algo más como profundo, como puede ser un trastorno de ansiedad, creo que la respiración consciente tiene un papel muy importante, ¿no? La meditación, hacer un combo de meditación, respiración consciente, yoga. Sí, totalmente, porque, a ver, cuando estamos en un estado de estrés o ansiedad, tendemos a respirar con la parte alta, ¿no? del tórax, que es una respiración corta y es como una respuesta fisiológica ante el estrés, ¿no? Se está preparando el cuerpo para la lucha o huida. En cambio, con la respiración consciente, con los ejercicios de respiración, lo que tratamos es de llevar la respiración al abdomen, o sea, que la respiración sea abdominal, a través del diafragma, que es donde debería ser naturalmente. Lo que pasa es que con el estrés diario que vivimos normalmente tendemos a tener una respiración acortada y eso se va traduciendo al día a día, entonces vivimos estresados. Entonces, al adquirir esta herramienta que se puede llevar a todos los días, es una herramienta simple, no hace falta que vos hagas una clase de yoga como para llevar a tu vida esta herramienta. Podés practicarla, eso, tenés un ratito, bueno, me siento y respiro, simplemente pienso en mi respiración, llevo mi atención a la respiración, a que sea diafragmática y trato de que la exhalación sea más larga que la inhalación. Con ese ejercicio de alargar la exhalación, el sistema nervioso parasimpático se va a estar activando, o sea que se activa la respuesta de relajación. Bien, ¿y hay algún momento del día en donde, lo voy a apuntar la pregunta a solo la persona que tiene un trastorno, o sea, no está pudiendo dormir bien porque tiene un poco de estrés laboral, porque tiene un poco de estrés familiar? ¿En qué momento lo recomendás? ¿O para irse a dormir? ¿O antes? ¿O cuándo? Sí, a ver, este ejercicio particular que te digo de esta respiración diafragmática, lenta y sutil, y siempre nasal, eso también me gustaría recalcarlo, la respiración tiene que ser nasal, o sea, por la boca, no. Se puede realizar en cualquier momento del día, durante la noche, a ver, si no tenés un momento en el día, lo puedes hacer durante la noche, antes de dormir, sentado en la cama o acostado también, o sea, cerrando los ojos y llevando la conciencia a la respiración y haciendo este ejercicio, llevar la respiración inhalando al abdomen, al diafragma y exhalando suave. Se puede realizar un conteo, el más tradicional es inhalar en 4 tiempos y exhalar en 6 tiempos. Es como una especie de guía, hay gente que por ahí le cuesta inhalar en 4 y exhalar en 6, entonces tiene que ser un conteo más corto, pero eso ya es como cada uno ir buscando lo que mejor le va, ¿no? Un conteo, pero bueno, siempre tratando de hacer este ejercicio de la exhalación más larga que la inhalación. Entonces, hacer esto antes de dormir está bueno, practicarlo un par de minutos, como que calma todo el estrés del día. Sí, yo lo veo, o sea, los pacientes, los que lo empiezan a implementar creo que tiene que haber una disciplina y una regularidad. El que lo hace por lo general sin tenerle tanta confianza en lo que está haciendo o haciéndolo por hacer y no logran poner esta mente en blanco, que a veces te dicen que les cuesta tanto, ¿existe alguna técnica o algún tip para generar esta mente en blanco? Porque la mayoría me dicen, sí, cuando vos me mandás una meditación, que yo soy de mandarles de YouTube a los pacientes, me dicen que no logran no logran llegar porque están pensando en el trabajo, en lo que tienen que hacer, en lo que tienen que hacer mañana, entonces no logran desconectarse, entonces por ahí están haciendo algo que notan que pierden el tiempo. Claro, en realidad porque está muy arraigado ese mito de que la meditación es poner la mente en blanco, así como está arraigado el mito de que el yoga es un ejercicio físico. La meditación no es poner la mente en blanco, la mente naturalmente va a pensar, porque es su naturaleza mental, o sea, pensar. Lo sabemos que yo, tenemos como 70.000 pensamientos por día, o sea, naturalmente vamos a cerrar los ojos y si comenzamos a prestar atención a la mente, a cómo funciona y a los pensamientos, de golpe vamos a decir, estoy lleno de pensamientos, no me para la mente. Pero ¿qué pasa? No es que tenés más pensamientos, le estás prestando atención, la mente constantemente está pensando. Entonces, por un lado hay que derribar ese mito de que la meditación es poner la mente en blanco. Que puede suceder, pero si uno empieza a practicar una meditación con la expectativa de poner la mente en blanco, lo más probable es que no lo haga más y se frustre, porque eso es muy difícil que pase. Entonces,
hay que tener expectativas realistas. Es saber que uno se va a sentar a meditar, va a cerrar los ojos. Generalmente lo primero que hace es llevar la conciencia a la respiración. Y los pensamientos van a aparecer, porque es normal y natural que eso suceda. Simplemente lo que hay que hacer es buscar como un punto de atención que sea el objeto de la meditación. Hay muchas técnicas de meditación, cada uno va haciendo un camino personal. A mí me resultó mucho meditar con mantra, yo repito un mantra, pero mi mente constantemente se va de ese objeto de la meditación, ya sea el mantra o sea la respiración. Entonces simplemente es aceptar que eso va a pasar, y cuando uno se da cuenta que la mente se fue a un pensamiento o a cualquier lado, es volver al objeto de la meditación, a la respiración. Es como ese juego de ir y venir constantemente. Ninguna meditación es mala. Si te quedas dormido, está bien, es lo que el cuerpo necesitaba, evidentemente. Si vos te sentás a meditar y te dormitás o te dormís, evidentemente tu cuerpo necesitaba el descanso, y es un buen síntoma también, porque significa que se relajó, ¿no? Como que te sentaste y relajaste por ahí demasiado, pero está bien también. O sea, cada meditación es perfecta, lo que suceda es perfecto, pero es eso, lo que me gustaría dejar en claro es derribar ese mito, no es poner la mente en blanco. La mayoría te dice eso, como que quiero poner mi mente en blanco en ese momento y quiero abstraerme de los problemas, claro, o de la situación que me está pasando, pero en realidad lo que estamos buscando es otra cosa. No, es relajar, relajar la mente, los pensamientos, y es como llevar esa atención al momento presente, que una de las mejores maneras de llevar la atención al momento presente es la respiración, porque la respiración siempre está, o sea, nosotros siempre tenemos que estar respirando, y respirar es acá y ahora, no es ni pasado mañana ni ayer. O sea, estoy respirando ahora. Entonces, por eso también es muy útil el mindfulness, o sea, la atención plena, porque uno lleva la atención al momento presente, a la respiración, al cuerpo, a las sensaciones del cuerpo, a los sonidos que están sucediendo afuera, acá cerca, como empezar a crear ese hábito y esa práctica de estar más presente. Es todo un proceso. Derribar ese mito, y además saber que es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Sí. Hay que tener paciencia y cultivar el hábito todos los días. Es mejor sentarse 5 minutos todos los días que querer hacer una práctica por semana, 40 minutos. Va a dar mejores resultados si lo haces todos los días un poquito. Sí, hablábamos eso recién de la disciplina, y es algo que yo desde el sueño le suelo comentar a los pacientes, que es como, para mí el sueño es como ir de shopping. Tenés un montón de cosas. Vos elegís qué. O hago la aromaterapia, o puedo hacer terapia de relajación, o puedo hacer meditación, o puedo hacer un baño caliente o baño frío, los dos sirven. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer para mejorar el día a día. Y ahí siempre encuentro la misma pregunta, como que bueno, pero a veces no tengo tiempo porque salgo tarde de trabajar. Entonces, uso aplicaciones, les muestro a los pacientes aplicaciones para que demuestren cuánto tiempo están en redes o cuánto tiempo están en internet y cuánto tiempo pierden. Y acabas de decir que un ratito, o sea, son 5 minutos. Y a veces me gusta también como hay pacientes que lo hacen y empiezan a generar en su casa un ambiente. Y tienen sus velitas aromáticas y se sientan en un lugar como a meditar, y ese lugar pasa a ser el de meditación o el de lectura, y les cambia su día a día y empiezan a dormir mejor, y esa ansiedad baja, el estrés se plancha, o sea, empezás a tener otra calidad de vida. Y lo noto, yo antes de venir acá a Argentina tengo un paciente que él todas las noches se levantaba a las 3 de la mañana, y fue un montón de médicos y todos le recomendaban lo mismo. O sea, la próstata, es un paciente añoso. Fue al urólogo, el urólogo lo derivó al cardiólogo, le dijo es tu corazón, diuréticos y nada encontraban cómo, y él se despertaba entre las 3 y las 4 todas las noches, interrumpía su sueño y era imposible que al otro día tenga energías para trabajar o para hacer cosas. Y le dije, el problema está en el cortisol, a vos lo que te está despertando es el cortisol, porque es la hora justa donde empieza tu cerebro a descansar. Entre las 3, las 4, las 5 de la mañana, donde el cerebro se pone en off y empieza a descansar. Y el cortisol no quiere eso. El cortisol quiere estar alto, no le sirve ese cerebro descansado. Hoy él se armó en su casa, lo que era su oficina, en un rincón, y empezó a hacer bloques donde trabaja media hora, 40 minutos, y 5 o 6 minutos
lectura, meditación, y le cambió su vida. Y él te lo dice, que le cambia su vida ese momento donde 3, 4, 5 veces por día se va a ese rinconcito y lo armó, y es increíble cómo lo hizo. Y era un tipo de oficina, gerente, donde jamás hubiese él pensado que yo le podía modificar su agenda. Me decía, es imposible hacer esto, lo que vos me estás pidiendo, y hoy no lo cambié. Y lo acabas de decir, son 5 minutos, y uno tiene que estar pensando en cuánto bien le hace eso al cuerpo. Es relación íntima con el cortisol elevado, con algo que está dando vuelta. Todo parecería como que el sueño solamente lo cura. No es, porque la ansiedad tiene otros factores y es multifactorial. Pero si yo bajo el cortisol voy a bajar muchísimo mi ansiedad. Y en eso como que te quería que nos des como una recomendación, un tips, algo del beneficio que genera en la ansiedad también, o qué les querías vos decir a la gente, que es, mira, te recomiendo que lo hagas por este beneficio o por todo lo que te generaría en la ansiedad. Sí, yo principalmente soy la primera alumna, porque lo vivo a nivel personal el tema de la ansiedad, así que me ha pasado que me he corrido de etapas que no he meditado, no he practicado yoga y me fue mal. Y cuando volví como, bueno, listo, ya está, es por acá, ¿no? Hacer esto, practicar yoga, cualquier tipo de yoga, no es que hay así como el yoga con la meditación pasa lo mismo, hay varias técnicas, varias líneas, digamos, cada uno tiene que por ahí investigar qué es lo que le resulta más cómodo. Yo recomiendo igual en general Hatha, porque es un yoga suave, está bueno como para principiantes. Para principiantes está bien. Bueno. En YouTube hay un montón de canales de YouTube de yoga, hay muchas herramientas, digamos, gratuitas para poder empezar a hacer esto, movimientos suaves, empezar a coordinar el movimiento con la respiración. Antes de dormir se pueden hacer un par de posturas restaurativas, se le llaman. Bueno, es muy difícil mostrarlo, ¿no? Pero por ejemplo una se llama Balasana, que es la postura del niño, plegarse hacia adelante con almohadas y quedarse ahí unos minutos respirando conscientemente, o levantar las piernas también. Y antes de dormir hacer alguna relajación guiada, que en YouTube también, yo estoy subiendo, todas las semanas estoy subiendo una meditación distinta, y subí un par así de relajación guiada y atención plena para antes de dormir, por ejemplo, y aprender a hacer ejercicios de respiración, que esto se enseña mucho en las clases de yoga o de meditación, se enseña en general a respirar mejor. Y ya con la práctica de yoga solamente uno empieza ya a cambiar el patrón respiratorio. Yo me acuerdo que cuando empecé me costaba mucho coordinar la respiración con el movimiento, porque mi patrón respiratorio era muy corto. Y después con el tiempo, en el proceso, se fue acomodando, y es como dejar la expectativa de lado. Bueno, empezar a practicar y va más allá de creer que me va a hacer bien, ¿no? O sea, realmente está comprobado científicamente, hay miles y miles de papers de que esto funciona, de yoga y la meditación, que da resultados en cuanto a bajar el cortisol y bajar la ansiedad. Todo lo que lleve a bajar el cortisol automáticamente va a bajar la ansiedad, como relacionado, va de la mano. Todo lo que lleve a activar el sistema nervioso parasimpático, por eso funciona para bajar la ansiedad. Porque en una clase de yoga que vos estás 40 minutos haciendo ejercicios, movimientos y respiración lenta, etcétera, después tenés un momento de la relajación final, donde ahí es tranquilidad. Después de una clase de yoga son esos minutos de tranquilidad y te baja la ansiedad automáticamente. Como a veces cuando uno está con mucha ansiedad, que por ahí se puede sentar a meditar, bueno, yo recomiendo hacer unos ejercicios de yoga, pero chiquito, y no hace falta ni siquiera tener un mat. O sea, en una silla uno puede empezar a hacer movimientos con los hombros. O sea, se pueden hacer un montón de cosas simples. Está lleno de herramientas.